presentación de legislación tributaria nacional e internacional. Vamos a dar inicio al módulo de planeación y auditoría tributaria. Entonces, dentro de la metodología establecida, vamos a dar un llamado de asistencia. Ruego el favor que quienes tengamos la tecnología, pues activemos la cámara en el momento de contestar presente. Luz Andrea Agudelo Villada. Profe, presente. Luz Daisy Alzate López. Presente, profe. Yurania Arango Gil. Presente, profe. Jeffy Isaac Aranzazu Bonilla. Presente, profe. Liliana Bermúdez Quintero. Presente, profe. Luz Jamie Cifuentes Giraldo. Presente, profesora. Yorlais Corrales Grajales. Presente, profe. Zeneida Delgado Mina. Presente, profe. Ana María Gómez Bustamante. Jennifer Andrea Guevara Muñoz. Presente, profe. Ruth Margarita Hernández Bernal. Presente, profe. Muchas gracias. Nayibe Mateus Pozo Silva. Presente, profe. Catherine Dayana Mesa García. Presente, profe. Olga Pérez Taborda. Presente, profe. Ana Yuleide Ruiz Marín. Presente, profesor. Astrid Xiomara Vanegas Arango. Presente, profe. Adriana María Velázquez Riaño. Presente. Bueno, bienvenidas. Vamos a iniciar este módulo. El acuerdo al cual hemos llegado y hemos concertado, entonces se hará un primer parcial, es un primer taller, planeación de auditoría, un segundo parcial, programa de auditoría, tendremos un seguimiento que es el control de asistencia, la presentación en el foro y el último taller referido al foro, la importancia de la planeación tributaria y la auditoría en el logro de las metas y objetivos empresariales. Habrán también análisis y control de lectura en cada clase y tendremos un taller final que es el informe de auditoría. Bueno, como ya hemos concertado y hemos llegado al acuerdo, entonces igual en la metodología, entonces inicio con realizar la presentación del objetivo general. Entonces, el objetivo general del módulo es realizar una preparación exhaustiva de la planeación tributaria, utilizando el componente de estudio de la organización que la prepara para poder aplicar una evaluación de las opciones, recursos, derechos, deberes y riesgos. Hoy en día las auditorías requieren de una evaluación de riesgos que están continuamente presentes en las empresas. También vamos a utilizar la metodología de la evaluación de controles para poder realizar una auditoría y una buena planeación tributaria. Entonces, dentro de los objetivos específicos, está evaluar los sistemas y políticas de la empresa con el fin de verificar el cumplimiento oportuno de las disposiciones legales, al menor riesgo y costo sobre una base de neutralidad de los impuestos. Introducir e identificar la globalización de los impuestos que se presentan en el mundo con el entorno colombiano. Los otros dos objetivos específicos tienen que
están relacionados con la planificación tributaria y en revisar ese cumplimiento de las obligaciones formales y sustanciales en una empresa. Entonces, dentro de la metodología establecida para el desarrollo del presente módulo, tendremos una primera unidad que es planeación de una auditoría tributaria, donde contemplaremos teorías, lo que es una planeación, tendremos algunos conceptos sobre planeación de una auditoría y desarrollaremos en la clase siguiente lo que son procedimientos para una planeación de una auditoría. La unidad 2 corresponde a reportes en la práctica de una auditoría. Tendremos la identificación de impuestos nacionales e internacionales, el control interno tributario necesario en una empresa y manejaremos algunos cuestionarios relativos a esa evaluación del control interno. Y en la tercera unidad desarrollaremos lo que es una ejecución de una auditoría tributaria, teniendo en cuenta procedimientos, indicadores y también consideraremos todo lo relacionado con lo que es la auditoría tributaria. Entonces, aquí está nuestra profesión como especialistas en legislación tributaria. Es una profesión que conjuga razonablemente el conocimiento con la aplicación de fundamentos tributarios y siempre buscando dar soluciones efectivas y la presentación de las declaraciones en una empresa. Entonces, en razón a nuestra profesión y a nuestra especialización que estamos hoy realizando, saldrían las siguientes preguntas o interrogantes que se haría un representante legal de una empresa, y entonces aquí invito a Luz Andrea que nos acompañe en la lectura. Auditoría tributaria. Primero, ¿qué pasa si tengo una inspección o comprobación? Segundo, ¿estaré al día con las obligaciones? Tercero, ¿estoy aplicando correctamente la ley? Cuarta, ¿me corresponde pagar y cuánto pagaré? Quinto, ¿existe el recurso para pagar? Y sexto, pues todo esto auditoría tributaria. Y sexto, ¿qué pasa si no pago a tiempo? Muy bien, muchas gracias, Andrea, por la participación. Entonces, aquí yo quiero la participación de todos en relación con cada una de las preguntas y cómo la relacionaríamos con nuestra profesión o con la planeación tributaria. ¿Qué pasa si tengo una inspección o comprobación de la DIAN? ¿Quién quiere participar? Yo, profe. Sí, Astrid, te escucho. Olga. Olga, disculpe. Tranquila. Profe, pues si tengo un requerimiento de la DIAN, lo primero que tengo que hacer, si soy el representante legal, lo primero que tengo que hacer es sentarme con el equipo de trabajo. El contador y el auxiliar y pues el equipo contable que tenga, ¿sí? Sí, muy bien. Revisar qué nos están requiriendo y confirmar que lo que nos están requiriendo es verdad, que no se presentó o se presentó en el tiempo que no era, o se presentó y no se pagó, para confirmar y verificar primero que todo que sí existe pues como la infracción que nos están requiriendo. Muy bien, Olga, gracias por tu participación. ¿Quién más quiere participar? Profe, Daisy, te ya, escucho. o sea, haciendo ya todo lo que dijo Olguita,
ya se entra a mirar si efectivamente no se presentaron esos impuestos o bueno, lo que estén requiriendo, verificar si se presentó, si no se presentó, entonces ya juntar todas las pruebas y ya determinar ya todas las preguntas que dice ahí, si se está aplicando la ley, si el impuesto que se dejó de presentar, qué sanción tiene, cómo se puede hacer para pagar, cómo se puede llegar a un acuerdo con, o sea, son varios interrogantes que se hace uno ahí en el momento de contestar ese requerimiento. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién más quiere participar frente a todos estos interrogantes? Liz, yo considero que lo primero que debemos hacer es verificar por qué nos están haciendo el requerimiento, en qué términos tenemos para contestar y lo que decía Olguita, sentarnos con nuestro equipo de trabajo para planear cómo vamos a atender a al personal de la DIAN para revisar que tengamos todo correctamente, por lo menos tengamos forma de defendernos. Sí, muy bien, Astrid. Bien, ¿quién más quiere participar? Profe. Sí, Jeffy, te escucho. Profe, pues bueno, aquí revisando el gráfico, veo que la planeación tributaria y la auditoría tributaria están separadas, pero se unen en cierta parte. Veo que son como, es la única que toca en medio de todas esas preguntas a la planeación. Y pues es claro que si hay planeación tributaria, no llegaríamos a todas esas preguntas de la inspección, de si estoy al día, si estoy bien con la ley, bueno, el resto de preguntas. Y me deja ver también que el tema de la auditoría tributaria es la que me lleva a resolver las preguntas como acaban de decir pues las compañeras. Muy bien, gracias por tu participación y en la observación de la gráfica. Pues sí, esa era la invitación. Vemos en la gráfica que hay una unión entre la auditoría, digamos, tangencialmente con la planeación tributaria y que estarían, digamos, enlazadas para responder las 6 preguntas que he planteado, ¿cierto? Pero que esas 6 preguntas, gracias por la participación. Bien, entonces uno diría, estos son los riesgos que tendría una empresa, digamos, en la parte tributaria, en la parte de la planeación, decir, bueno, si tengo una inspección de la DIAN, si hay esa buena planeación y tenemos una buena auditoría tributaria, diría quien gerencia una empresa o quien maneja la parte contable de la empresa haría esa seguridad y diría, no tenemos ningún problema con una inspección de la DIAN. También contestaría la segunda pregunta y diría, no, nosotros no tenemos problema porque tenemos una buena planeación tributaria. Además, hemos estado acompañados de la auditoría interna y hemos tenido también auditoría externa. Entonces, las obligaciones están al día, no nos han dejado observaciones ni hallazgos referente a las obligaciones tributarias. Por lo tanto, yo considero que estoy cumpliendo correctamente la ley. Entonces, ya como tengo una planeación tributaria, sabría cuánto es que voy a pagar y también tendría el recurso disponible y también tendría, digamos, un pago oportuno. Entonces, en este análisis que ustedes me colaboraron para hacer y que la gráfica nos invita a reflexionar, es que si yo me hago estas preguntas, pero yo tengo las 2 herramientas, que es una planeación y una auditoría tributaria, diría yo ya tengo la certeza de que todo marcha bien en la empresa, entonces no tendría ningún riesgo latente frente al proceso, digamos, legal tributario que debe cumplir la empresa, ¿cierto? Que así sería como el final y digamos, la reflexión frente a la gráfica. Y entonces aquí también invito a la participación, qué es auditoría y qué es planeación tributaria. Entonces, quisiera como escuchar otros estudiantes que nos dirían
¿Qué es planeación tributaria? Entonces, si esa planeación que yo acabo de decir nos permite tener respuesta y tener la seguridad para estos 6 interrogantes que yo acabé de hacer. Entonces, planeación tributaria, ¿qué sería? ¿Quién quiere participar? Profe, yo, Silvia Mateo. Silvia, te escucho, claro que Bueno, sí. la planeación tributaria es desde un principio mirar pues lo que ustedes nos recomiendan, las políticas de la empresa, mirar en qué son las responsabilidades que tiene, programar esas fechas, para que pues no se vayan a vencer, la parte formal y la parte sustancial, que se haga de buena manera. ¿Qué más puedo decir yo ahí? Revisar pues que siempre esté la disponibilidad del dinero para pagar a tiempo. Todo eso me imagino que hace parte de la planeación. Y ya la auditoría es después de, o sea, después de que se cumplan los tiempos, hay que revisar que esto sí se esté haciendo de buena manera. Y me imagino que después de cada auditoría saldrán mejoramientos, si hay algo que mejorar, si hay que modificarlo. Y pues esa es mi opinión. Muy bien, gracias por tu participación, Silvia. ¿Quién más quiere participar? Yo, profe, Yurani. Yurani, te escucho. Para mí, planeación tributaria es tener de manera organizada las tareas que se deben de ejecutar y realizar de manera tributaria. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, el tema de medios magnéticos, uno poder establecer en un tiempo prudente, no sé, un mes antes, mes y medio, tener estipulado que se va a tener unas personas adicionales para, no sé, para llevar a cabo estas tareas pues tan fuertes en la organización y que se deben de tener con tiempo y poderlas ejecutar de manera precisa en tiempos pues estipulados. Yo lo veo así como un plan de trabajo a nivel tributario y que se pueda ejecutar con tanto teniendo el recurso humano como recurso económico para poder darle cumplimiento a esa planeación. La veo como así a largo plazo, la veo que sea como en un tiempo del año, o sea, que la pueda uno llevar a cabo y tenerla visualmente por un año para poderla presentar a la junta o a los socios o pues a las personas interesadas y poderla ejecutar a cabalidad. Muy bien, gracias por tu participación. Luz Jenny, te escucho. Profe, pues, planeación tributaria sería como algo como, más bien como anticipado, sí, como las estrategias que tenga la empresa o la persona, pues, natural para realizar como anticipadamente tener todas sus tareas, pues, como listas, como dijo la compañerita, pues, que tenga todo como lo de los medios, que lo tenía, por ejemplo, si lo tenían en un mes antes, o sea, tratar de tener todas las tareas que luego no listas, que luego no llegue de pronto y uno diga, ¿dónde está esto? O esto no se hizo. Entonces la planeación es como para tener todo como en orden, tener las tareas para cumplir los objetivos de la empresa y tener pues menos impactos si llega un audito, si nos llegan a requerir o si llegamos a presentar algún inconveniente. Muy bien, gracias por tu participación. ¿Quién más quiere participar? Profe, Sí. para mí planeación es cuando se inicia operaciones en una empresa, ya sea que ya esté en ejecución o se vaya a empezar una empresa, pues con el movimiento se crea una empresa, es saber cuáles son las obligaciones y responsabilidades que tiene la empresa. Entonces, teniendo en cuenta los documentos legales para su apertura como cámara, como RUT, y mirar qué obligaciones y responsabilidades tiene y planear qué impuestos tiene que pagar esa empresa. O sea, qué responsabilidades tiene esa empresa en cuanto tributariamente, y así hacer una planeación
ir como ejecutando antes de que sean los vencimientos, o sea, planear qué impuestos debe pagar para que así sea una buena planeación. Muy bien. Gracias, Daisy, por tu participación. ¿Quién más quiere participar sobre el tema? Juliana. Juliana. Yo pienso planeación tributaria es como hacer una proyección de cómo se puede ahorrar una plata en impuestos. Por ejemplo, cuando se empieza a hacer planeación, se empieza como a proyectar la renta, más o menos cuántos serían los ingresos, a estaría haciendo ajustes pues con las normas en la medida que vayan ir cambiando, que uno pueda ir proyectando por periodos cómo va ese impuesto de renta, porque a veces que se necesita eso, que se necesita aquello, entonces como ir sobre el camino, pues irse ajustando. De pronto en la empresa en la que trabajé en el diario, de pronto la revisora fiscal hacía como esa parte, ella siempre nos obligaba a hacer los informes, pero luego ese era el objetivo como final de los informes, siempre se hacían los informes, pero pensando en cómo iba, y ella le está informando al gerente. Sí. Sí, eso hace parte de la planeación. Muy bien. Bien, frente a todas las apreciaciones y todos los conceptos en esta participación, creo que nos acercan a decir que es muy importante la planeación tributaria en una empresa. E iría de la mano también con hacer una buena auditoría tributaria. Entonces, frente a las conclusiones que acabamos de hacer, diríamos que la planeación es una estrategia que adopta una entidad en forma anticipada con el objetivo de llevar a cabo sus actividades económicas buscando el mayor rendimiento de la inversión al menor costo tributario posible. Entonces, ¿qué buscamos con la planeación tributaria? Que ese costo tributario pues sea menor. Y digamos, dentro de todas estas preguntas que hicimos al inicio, pues que no haya una improvisación frente a alguna erogación para pagar un impuesto y que podamos cumplir o que pueda cumplir la empresa frente a esa obligación. Entonces, esa planeación tributaria pues será todas esas estrategias que se puedan realizar para dar cumplimiento al marco normativo establecido para las empresas. Y así entonces, la auditoría tributaria es una herramienta que le servirá para prevenir esos riesgos sancionatorios y asegurar el cumplimiento de esa normatividad legal establecida, digamos, frente a esas obligaciones tributarias que tiene la empresa y garantizar que se cumpla en el tiempo. Y que también, pues, que esa auditoría le sirva a la empresa para tener todos los recursos disponibles. Ahorita mencionaban algunos recursos y decíamos, no, pues tener los recursos humanos disponibles, pero también tenemos que hablar de los recursos financieros y también tenemos que hablar de algo muy importante que vamos seguidamente a revisar, que es la normatividad frente a la parte contable. Entonces, que podamos tener todos esos documentos y todos esos soportes que requiere la empresa para dar ese cumplimiento frente a la normatividad legal, al estatuto tributario, frente a un código de comercio. Entonces, también es importante considerar los libros de contabilidad y todos los soportes financieros que tiene una empresa. ¿Listo? Entonces, gracias por la intervención. Sé que esto nos ayuda, digamos, a diferenciar lo que es una planeación tributaria, que es el objetivo de este módulo, y una auditoría tributaria. Entonces,
la apreciación que nos hacía Jeffy sobre las dos gráficas en color amarillo están un poquito enlazadas, diciendo estas dos herramientas nos van a ayudar a que no pasen problemas y que la entidad pueda cumplir en el momento establecido con la normativa tributaria establecida. Bien, entonces dentro de esta planeación de una auditoría y dentro de la planeación tributaria, podríamos plantearnos 4 controles que uno diría está funcionando bien en la empresa. Entonces, existe una planeación tributaria y quién es el responsable de documentar esa planeación. Entonces, hay unos calendarios tributarios establecidos. Hay un seguimiento también, que eso implica tener seguimiento permanente de que se cumpla ese calendario tributario establecido en esa empresa. La segunda parte que teníamos que ver en esta planeación de una auditoría es, hay un procedimiento de corte para esa información que se requiere para la declaración de renta. Entonces, ¿cuáles serán las fechas máximas para recepcionar esos documentos frente al soporte que requerimos para una liquidación de una declaración de renta, por ejemplo? También revisar si hay, digamos, un número promedio de documentos que se manejan en la empresa para que esta planeación, tanto tributaria o una planeación de una auditoría, pues nos permita medir ese alcance frente al proceso que vamos a desarrollar. Y la otra parte que tenemos que revisar en una planeación de una auditoría o de una planeación tributaria es si tenemos procedimientos para codificar los documentos de tal forma que nos permita tener una seguridad frente, digamos, a las declaraciones que vamos a proferir. Entonces, digamos, ese seguimiento y esa producción de esos documentos es manual o es automática. Si tenemos procedimientos manuales en una empresa, mayor va a ser el riesgo a error o mayor va a ser el riesgo frente a un fraude. Entonces, mire que aquí ya estamos tocando términos necesarios que requieren tanto una planeación de una auditoría como una planeación tributaria. Entonces, es necesario que dentro de esta planeación pues se revisen también esos procedimientos en la empresa frente a la producción de la información contable. Entonces, ahorita también les hacía referencia al cumplimiento legal que tiene, digamos, todos los libros de contabilidad que lleva una empresa para también considerar tanto en la planeación como en la auditoría tributaria. Otra norma también importante que vamos a tener en cuenta en este módulo es la Ley 2010 del 2019. Y entonces esta ley en el artículo 19 trae unos riesgos que se pueden generar cuando vamos a hacer una planeación o una auditoría tributaria. Entonces, no transmitir a la DIAN las facturas generadas y entregadas, ya sean propias o de sus clientes, generar y entregar facturas electrónicas sin el cumplimiento de los términos o requisitos establecidos, e incumplir las condiciones o niveles frente a la normatividad que señala la DIAN. Es importante dentro de la planeación o dentro de la auditoría tributaria considerar que siempre en una empresa van a haber riesgos y que lo que busca la auditoría y la planeación tributaria es disminuir esos riesgos o minimizarlos o que en algún periodo de tiempo
esos riesgos desaparezcan. Entonces es importante que la auditoría tributaria se realice de manera preventiva. ¿Para qué? Buscando que la empresa pueda dar cumplimiento a esa normatividad establecida y que cumpla tanto en el tiempo, en el modo y también frente a la entidad que requiere el cumplimiento legal y que la entidad debe también acatar. Y entonces surgen algunas inquietudes en esta normatividad y trae también el riesgo de la defraudación o evasión fiscal, contemplando algunos aspectos importantes dentro de estos riesgos tributarios. ¿Quién nos quiere acompañar en la lectura? Yo le leo, profe. Defraudación o evasión fiscal. Listo, Jenny. Listo. Estando obligado a declarar, no declare. Omisión de ingresos. Inclusión de costos y deducciones inexistentes. Retenciones o anticipos improcedentes. La cancelación injustificada de establecimiento de comercio para abrir uno nuevo con el mismo objeto o actividad. Fraccionamiento de la actividad empresarial en varios miembros de una familia. Se me fue. Ya no lo veo. Fraccionamiento de la actividad empresarial en varios miembros de una familia para evitar la inscripción del prestador de los bienes y servicios gravados en el régimen de responsabilidad del impuesto sobre las ventas, IVA. Muchas gracias. ¿Quién quiere participar sobre estos riesgos que ya estamos revisando y si en realidad pueden ocurrir en una empresa y cómo los podemos minimizar? ¿Quién quiere participar? Profe, pues sí, de ocurrir en una empresa, todos pues están viables a que pasen y pues según lo que hemos leído hasta ahorita, se pueden minimizar o ya pues quitar todos estos riesgos haciendo una buena planeación, que era lo que usted hablaba, nos explicaba ahora. Si desde antes de empezar el periodo, pues el año, se hace la planeación de todos los impuestos del año, vamos a estar con menos probabilidad de tener estos errores o estos inconvenientes. Muy bien, Andrea, por tu participación. ¿Quién más quiere participar? Profe, pero eso va muy de la mano con el representante o el dueño, pues, porque es que muchas veces ellos son los que quieren como hacer cosas que no se deben, o que no, pues como para evitar pagar o para evitar, mire, estar la responsabilidad del IVA. Entonces muchas veces ellos reparten sus cosas, hacen otro tipo de cosas. Entonces cuando el comerciante o la persona no está consciente de eso, de pronto ahí es muy difícil. Muy bien, gracias por tu participación. Ese es otro riesgo que siempre está latente en las empresas y son las, digamos, decisiones de alta dirección, ¿cierto? Muy bien, gracias por tu participación. ¿Quién más quiere participar sobre el tema? Profe, como me pasó con un jefe en una empresa donde fui a entrar a trabajar. Sí, Adriana, te escucho. Él tenía todo pues debidamente planeado, porque lo primero que cuando yo llegué allá, él me puso a hacer un examen pues el examen que me hizo, no me hizo entrevista, lo primero que me hizo fue hacer un examen de impuestos, de cómo pagar y sobre todo el IVA, que cómo pagaría el IVA. Y me pasó una hoja de examen y todo eso. Bueno, yo hice todo el procedimiento. Cuando ya terminé, me dijo, no, excelente. Aquí le di un IVA a pagar de 2 millones de pesos, el cual de este IVA yo pagaría 200.000 pesos. Entonces yo le dije a él, ¿por qué? Entonces me dijo, porque es que acá yo no pago IVA. Yo ya tengo todo planeado. Y a esta persona, nosotros cuando necesitemos IVA, yo compro estas facturas. Muy bien, sí. Entonces era lo que ahorita decíamos. Muy bien. Él no va a hacer, pues no, ahí la planeación que hizo fue omisión
y no la correcta. Y entonces el riesgo ahí en ese análisis, y gracias por tu ejemplo, es alto. Totalmente. Totalmente. Y entonces, digamos, frente al cumplimiento, voy a colocar el ejemplo de Adriana y gracias por tu participación. Frente a esa toma de decisiones donde es el gerente quien dice qué se hace, ya no es, entonces la planeación tributaria, ¿dónde quedaría? ¿Qué tal esa pregunta? Profe, Sí, te escucho. sí, es que generalmente los dueños de las empresas se aprovechan, yo digo que se aprovechan de nuestra nobleza. Muy bien, sí. Porque ellos, o sea, para mí no es una planeación, porque hay otras formas de hacer que, o sea, de una planeación correcta, lo que usted decía al comienzo, hace que unos impuestos o que el resultado de la planeación tributaria sea menor, ¿cierto? Pero la gente piensa que haciendo cosas indebidas es mejor y no nos va a dar valores a pagar. Entonces no, pues considero que no es la forma, pero sí en ciertas empresas sí se aprovechan de los contadores y dicen, no, es que yo quiero pagar tanto. O sea, desde un inicio le dicen a uno, así es con la declaración de renta. Uno hace todo el procedimiento y les da un valor a pagar y no, es que yo no quiero sino pagar tanto. Póngame a pagar tanto, póngame a pagar, esas son las palabras que le dicen a uno, pero que no es realmente la planeación como uno la vería desde el punto académico y profesional o ético. La profesora se fue. Ya, estuvo Exacto. un pequeño corte, pero ya estoy acá. Profe, algo Sí, gracias por la participación, Ruth. Muy bien. Profe, algo que se me está presentando en este momento con una Sí, empresa, con un comerciante más que todo. Tiene una cadena de droguerías. Él es el dueño de todas las droguerías. Pero ¿qué pasa? Abre, por ejemplo, una droguería a nombre del niño que tiene 13 años. El otro de la abuelita, del abuelito, del papá, de la mamá. O sea, de una cantidad de personas que son familia. Entonces, eso tiene algo cierto, eso legalmente no es permitido. Es un Porque riesgo ahí, alto para la empresa, es un riesgo que está asumiendo frente a esta defraudación, ¿cierto? exactamente, y él lo hace con el fin de que de evadir. Sí, yo por eso lo traje como riesgo, porque es un riesgo alto. Y lo que ahorita anunciábamos en los ejemplos, pues yo digo a veces, no, eso no sucede en Colombia, pero puede suceder. Que uno llegue a una empresa, digamos, la responsabilidad frente al contador o al revisor fiscal, de decirle lo que decía ahorita Ruth, decía, no, es que yo quiero pagar tanto. Entonces llega el revisor y dice, no, pero es que en el cumplimiento legal, que fue el ejercicio que hacíamos ahorita con Liliana, no, a mí me dio el IVA tanto, eso es. Entonces, esa toma de decisiones del gerente, donde ya la planeación ni la auditoría ni nada sería importante frente a una decisión que él está tomando, y es asumir un riesgo, y es el riesgo de la evasión. Entonces, frente a ese riesgo de la evasión sería el costo que tendría esa empresa que asumir, y ahí entrarían las primeras preguntas con que iniciamos. ¿Está preparado para una revisión de la DIAN? La información con la cual el revisor fiscal o el contador soportó esa declaración, digamos, es la prueba prudente o la evidencia
del resultado de esa declaración de renta, por ejemplo. Entonces serían y muy bueno que tocamos este tema frente a la decisión gerencial, porque ahí la planeación tributaria no entraría en ningún papel, digamos, como herramienta para minimizar esos riesgos, porque ya está latente el riesgo del fraude o de la evasión fiscal, ¿sí? Entonces, por eso es importante el tema que dijimos inicialmente, que hoy en día las auditorías y la planeación tributaria está basada en esa evaluación de esos riesgos que tiene la empresa y que asume la empresa, y concretamente en la evasión, pues es decisión gerencial. Aunque pues yo digo que no pasa en Colombia. Cuando escuchamos asuntos tributarios, entonces dice la contaduría, voy a sancionar al contador por... Entonces uno dice, bueno, el contador solo o el revisor solo tenía esa incidencia para decidir y decir en un momento determinado, voy a aplicar la evasión de impuestos. Pero pues la sanción, y yo consultaba sanciones a los contadores y a los revisores, y decía, una de las causas es pues porque él con su firma refrendó y dijo, los estados financieros reflejan la realidad económica de esa empresa. Y él también con su firma avaló una declaración de renta. Y él con su firma avaló la declaración de IVA. Pero mire que la decisión de evadir no es la responsabilidad sola del revisor. Entonces, por eso es importante en la planeación y en la auditoría tributaria evaluar los riesgos que están asociados tanto a la empresa como al proceso. Entonces vamos a continuar con otro tipo de riesgos, a los cuales se puede enfrentar una empresa. ¿Y cuál es el mecanismo para minimizar esos riesgos? Pues los controles. Independientemente de la decisión gerencial, la empresa tendría que... ¿Sí? Profe, qué pena, no soy yo, pero no estoy viendo la presentación o no está proyectando. Ah, bueno, espérate un momento, por favor. Listo, muchas gracias. Ahí ya estoy presentando, ¿sí? Sí, señora. Bueno, Zeneida, gracias. Entonces, la forma de minimizar esos riesgos que hay en la empresa, independientemente de la toma de decisiones, es buscar qué controles o identificar esos controles que puede tener la empresa para minimizar esos riesgos. Entonces, digamos, la forma de minimizar los riesgos en una empresa serán los controles. Y por eso hoy en día las auditorías que desarrollamos están basadas en evaluar controles y evaluar riesgos. Y así también lo consideraremos en una planeación tributaria o en una auditoría tributaria. Bueno, dejé un momentico en pantalla para lectura. Para revisar cómo es esa estrategia que tiene la empresa para contrarrestar esos riesgos, por ejemplo, de sanciones. ¿Cómo es esa estrategia también de la empresa para estar preparados ante una visita de la DIAN
que ejerce sus funciones, y también cómo sería ese, digamos, ese control preventivo más que correctivo que tiene la empresa en todos los procesos. Y aquí hablamos del proceso contable. Y también cómo esa auditoría tributaria ayudaría para que esa gestión administrativa y ese cumplimiento del deber ser, que es pagar a tiempo todos los impuestos, pueda coadyuvar para que minimicen todos los riesgos en la empresa. Entonces, necesariamente, la auditoría es una herramienta importante para evaluar esos controles en esa empresa y poderle decir a la empresa: usted tiene riesgos en tales procesos, por lo tanto, usted debe hacer unas acciones correctivas frente a lo que está sucediendo en la empresa. O también puede darle el resultado y decir: todo el proceso tributario en esta empresa funciona bien. No hay sanciones, las declaraciones se están cumpliendo en el momento oportuno. E igual también dice la auditoría, dirá la auditoría tributaria y dirán en su reporte y en su resultado: no hay riesgos en los procesos, o si hay riesgos, que la empresa debe tomar unas acciones inmediatas. Bien, entonces nos adentramos ya en lo que es una auditoría. Entonces, frente a la auditoría, la auditoría también tiene una normatividad que la rige y está en el decreto 0302 del 2015. Y nos dice, hay unas normas internacionales de auditoría que se llaman NIA. Por lo general las conocemos como NIA, pero son las normas internacionales de auditoría. Y entonces estas normas internacionales de auditoría empezaron a aplicarse en Colombia desde el año 2015. Y resumiendo estas normas, las podemos agrupar, digamos, frente a algunos conceptos. Entonces, aquí, ¿quién nos quiere colaborar en la lectura? Normas internacionales de auditoría. NIA 20-265. Principios y responsabilidades generales. NIA 30-450. Evaluación del riesgo y respuesta a los riesgos evaluados. NIA 500-580. Evidencias de auditoría. NIA 600-620. Auditorías de grupos y usos de trabajo de otros. NIA 700-720, instrucciones de auditoría y presentación de informes. NIA 800-810, áreas especializadas. Bien, muchas gracias, Astrid. Entonces, dentro de mis recomendaciones, voy a dejar en plataforma recomendando la norma internacional NIA 300, la cual nos hace referencia a todo el proceso de planeación de una auditoría. Entonces, los invito a que para la próxima clase o tutoría tengamos en cuenta esta norma internacional, la NIA 300 y la NIA 200, que nos hace referencia a los objetivos de una auditoría y frente a las responsabilidades del auditor. Entonces, recomiendo esas dos normas de auditoría para efectos de realizar una buena planeación. Bien, aquí tengo detalladas las normas internacionales de auditoría. La NIA 200 nos dice sobre los objetivos generales de una auditoría. La NIA 210 nos habla de ese acuerdo que hay entre las partes, entre la empresa y el auditor. La NIA 220 nos habla sobre el control de calidad en una auditoría.
La NIA 230 es bien importante porque nos invita a desarrollar toda la documentación que debe contener una auditoría. La NIA 240 sobre las responsabilidades del auditor. La NIA 250 tenemos en cuenta frente a las normas y cumplimientos legales que tiene una empresa. La NIA 260 pues nos invita frente a la comunicación que debe haber permanente con los responsables o directivos de la empresa. Y la NIA 265 nos dice comunique esas deficiencias de control interno que el auditor detectó en esa etapa de planeación. Entonces, este grupo de normas internacionales se ven en una planeación de una auditoría y es necesario cumplirlas frente a las responsabilidades que requiere una planeación de una auditoría. Y entonces, como ya vimos algunos conceptos sobre auditoría, la NIA 200 nos trae este concepto. ¿Quién nos quiere acompañar en la lectura? Yo, profe. El objetivo de una auditoría de estados financieros es aumentar el grado de confianza de los usuarios de los mismos. Se logra mediante la expresión por medio del auditor de una opinión sobre si los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales, de conformidad con un marco de información financiera aplicable. Una auditoría realizada de conformidad con la NIA y con los requerimientos de ética aplicables permite al auditor formarse dicha opinión. Muchas gracias, Yurani, por su acompañamiento. Bien, entonces, otra norma internacional nos trae la definición de auditoría. Entonces, nos dice que es un proceso sistemático y objetivo. En esa parte de objetivo, quiere decir que cuando tomamos procedimientos, bien, decía que es un proceso objetivo porque requiere que el auditor maneje esa ética profesional en el desarrollo del proceso auditor. También el proceso de auditoría permite obtener evidencia y esa evidencia le servirá al auditor para soportar su resultado, el cual se va a reflejar en el informe. Y también permite en este proceso de auditoría revisar si la información está en condiciones normales y cumple con la normatividad legal establecida. ¿Para qué? Para luego reflejarla en un informe, que es lo que se publica como resultado de una auditoría. Entonces, revisando todos los tipos de auditoría, podemos considerar una clasificación, digamos, en 3 grupos. Tenemos una auditoría interna, que la auditoría interna es la que tienen todas las empresas. En este momento es obligación de todas las entidades del Estado, pero también tienen auditoría interna las empresas que se certifican. Frente al cumplimiento de lo que es el requisito de una auditoría interna, pues la auditoría interna facilita, digamos, ese normal cumplimiento de la empresa porque lo puede hacer en tiempo real. Entonces, una auditoría interna puede hacer un arqueo de caja, puede ir en el momento en que se presenta un fraude
en la empresa, revisar inmediatamente el proceso y procedimiento de hacer una auditoría en tiempo real. Entonces, siempre las auditorías internas serán el apoyo para esas decisiones gerenciales, en ese acompañamiento frente al resultado de la ejecución de los procesos y procedimientos en una empresa. La auditoría externa se desarrollará por solicitud de la empresa o en el caso de las entidades públicas, hacen auditoría externa a los entes de control como las superintendencias, las contralorías y la DIAN. Entonces harán esa auditoría externa por facultades legales establecidas, o también puede haber una auditoría externa porque la junta de la empresa lo solicitó, o porque el representante legal también solicitó esa auditoría externa porque evidenció que hay un proceso, un procedimiento que tiene dificultades, tiene problemas, o que realmente ha detectado que hay un riesgo de fraude. Entonces también puede solicitar una auditoría externa. Y frente a la revisoría fiscal, lo he colocado aparte porque el revisor fiscal puede ejercer también como auditor interno, pero también es un auditor externo, pero también tiene unas responsabilidades. Entonces, dentro de estas responsabilidades, invito la participación en este tema y vamos a establecer algunas diferencias entre la revisoría y la auditoría. ¿Quién quiere participar? Si habrá alguna diferencia entre la revisoría y la auditoría. Profe, pues yo pienso que hay unas diferencias en cuanto, primero, a responsabilidades. Muy bien, sí. Y segundo, frente al tema de, ¿cómo decirlo? Como de esa inspección o de esa vigilancia, considero que el revisor fiscal hace una auditoría un poco más aleatoria, y la auditoría interna y externa la hacen como con unas muestras como más grandes para poder, o en muchos casos es total, para poder abarcar mucha más, tener como mucho más control. Considero siempre que la revisoría pues no tiene esa función de mirarlo tan minuciosamente, sino de una manera como más general. Eso es lo que tengo pues como en mi mente. Muy bien, Yurani, gracias por tu participación. ¿Quién más quiere participar? Liz, yo considero que la auditoría interna es más en el día a día, en el ya. En cambio, la revisoría es más bien posterior a lo que sucedió en el hecho, en el mes. De pronto al revisor le pueden consultar algunas decisiones que vayan a hacer o alguna, digamos, planeación que se vaya a hacer hacia futuro. Y realmente la revisoría viene a analizar lo que ya pasó durante el mes, ¿cierto? En cambio, la auditoría sí está presente en el día a día en las empresas. Muy bien, gracias por tu participación, Astrid. ¿Quién más quiere participar sobre el tema? Profe, sí, yo apoyo mucho lo que dice Astrid. Muchas veces los auditores internos se reúnen con el jefe, pues con el dueño de la empresa, y entre todos toman decisiones. La revisoría fiscal no. Si le hacen la consulta, usted puede decir, sí, encamínenla por ahí, o no, miren este otro punto, pero realmente la revisoría fiscal no toma decisiones, ni debe tomar ni participar en esa toma, solamente como darles una proyección diferente si fuera el caso. Muy bien, Olga, gracias por tu participación. ¿Quién más quiere participar sobre el tema? Bien, yo lo tomo aparte siempre la revisoría fiscal por la responsabilidad que tiene con su firma, porque el auditor interno y el auditor externo no firman documentos. Pues para adicionar frente a la participación que ya tuvimos de Olga y Astrid,
frente a decir por qué la clasifica como grupo según proceso de auditoría, porque el revisor fiscal también debe hacer auditoría. Si va a refrendar unos estados financieros, el revisor fiscal también debe revisar que la información sea la pertinente para esos estados financieros, ¿sí? Entonces, el revisor fiscal es un auditor, bien sea interno o externo, pero ejerce funciones de auditor, pero tiene otras responsabilidades, que es refrendar con su firma los estados financieros y decirle a esa junta directiva, cuando vas a poner los estados financieros, decirle, no, yo doy fe que la información que se refleja en los estados financieros es la correcta. En cambio, los informes que producen la auditoría interna y externa, no, la auditoría externa e interna producen informes frente a la evaluación de los procesos, frente a la evaluación de los procedimientos, y lo que producen es un informe, el cual puede tener la facultad la entidad o la empresa de acogerlo o no acogerlo. Bien. Entonces, digamos, frente a esta clasificación según el proceso de auditoría, también tenemos tipos de auditoría. Entonces, actualmente, las normas internacionales han agrupado estos tipos de auditoría en tres clases, lo que es una auditoría financiera, una auditoría de cumplimiento y una auditoría de desempeño. Entonces vamos a ver, y me acompaña en la lectura Liliana, le agradezco que me acompañe en esta lectura, para ver la diferencia entre los tres tipos de auditoría, la financiera, la de cumplimiento y la de desempeño, y luego participamos revisando dónde clasificaríamos lo que es una auditoría tributaria. Entonces, Liliana, la escucho. La auditoría financiera determina si la información financiera de una entidad se presenta de conformidad con la misión de información financiera y el marco regulatorio aplicable a la... Bueno, ¿cómo se pronuncia ahí la...? No sé. Esa sigla. Espérate que tenía problemas con el micrófono, entonces no me escuchaba. Las ISAI 200 son normas internacionales de auditoría. Muy bien. Listo, la auditoría de cumplimiento. La evaluación independiente, práctica, objetiva, mediante la cual se recopila y obtiene evidencia para determinar si la entidad, asunto en materia auditar, cumple con las disposiciones de todo orden. La auditoría de desempeño. Revisión sobre si las políticas, programas, proyectos, sistemas, operaciones, actividades u organizaciones gubernamentales operan de conformidad con los principios de economía, eficiencia y o eficacia. Bueno, ¿quién nos quiere participar? La auditoría tributaria, ¿dónde la enfocaríamos? A los impuestos, profe. Financiera. Muy bien, ¿por qué? ¿Por qué la enfocaríamos en una auditoría financiera? Porque son los recursos de la empresa. Muy bien. ¿Quién más tiene otra opinión? Gracias, David. Profe, y se tiene que enfocar en una sola. Ah, muy bien la pregunta. Muy bien, Luz Deni. Bien, entonces, ¿dónde la enfocaría? ¿Podría ser cuál? Según la pregunta que me haces. Pues financiera, es que también de cumplimiento, porque En las tres. sí, pues para mí, yo creo que en las tres, porque todas tres son muy importantes.
Muy bien, Luz Jamie. ¿Quién más quiere participar? Zeneida, la escucho. Zeneida, ¿quiere participar sobre el tema? Profe, pues yo también estaría de acuerdo con lo que dice Luz Jamie, que de las tres, o sea, tiene parte de las tres, porque lo que hablábamos al principio, que cuando se hace la auditoría, se tiene en la planeación de la auditoría, se ve el conjunto de la empresa y de una u otra manera cada departamento de la empresa se relaciona y tiene un impacto en los otros departamentos. Entonces, hacer una auditoría aislada no permite tener pues como una adecuada, al final pues cuando se hace el informe de auditoría sería como parcial. Ya, si tomáramos digamos una sola auditoría, digamos, cuando se vaya a auditar algo específico sobre un tema ya, digamos, sobre algo que se encontró que está fallando o algo que quieren evaluar específicamente, ahí pues se tomaría una, pero sin embargo terminarían tocando las otras los otros procesos de auditoría, por lo que le digo, todo está interrelacionado. Muy bien, gracias por tu participación. Ana María. Ana María está en conexión. Mira que Bien. yo no veo conectada, como que se le cayó la conexión porque no la veo ahí en estos momentos. Bueno, muchas gracias. Entonces, continuando con lo de los tipos de auditoría, pues diríamos que una auditoría tributaria puede ser también una auditoría de cumplimiento, porque estamos revisando que se dé cumplimiento a la normatividad legal tributaria, ¿cierto? Y también puede dar pie para una auditoría financiera, porque lo que requerimos es la información financiera de una empresa para poder dar, digamos, ese cumplimiento normativo. La auditoría de desempeño está referida a la evaluación de los planes, programas y los indicadores de la empresa, que también tendrían que estar relacionados frente a la parte tributaria, y es dar un cumplimiento si hay un plan tributario establecido, y si hay esa planeación tributaria, pues podríamos revisar y evaluar también cómo ha sido el cumplimiento de ese plan tributario que tiene establecido la empresa. Muy bien, así se entendieron bien los conceptos frente a los tipos de auditoría. Entonces, las fases en cualquier tipo de auditoría, y en este caso la tributaria, tendríamos en el desarrollo de 3 fases en la auditoría. Tendríamos una fase de planeación, una fase de ejecución y una fase de informe. La fase de planeación, que es la que nos ocupa el día de hoy, está relacionado con 3 asuntos importantes, y es el conocimiento de la entidad, elaborar un plan de trabajo y establecer unos procedimientos de auditoría. Entonces, en esa fase de planeación es importante conocer la empresa, conocer el entorno, conocer, digamos, toda la parte tributaria la cual debe cumplir dicha empresa. Entonces, en esa planeación de una auditoría, dice la norma internacional NIA 300, la cual voy a dejar a disposición en plataforma para lectura. Entonces dice, si usted hace una buena planeación de una auditoría, va a considerar áreas importantes, va a atender asuntos o problemas que se puedan presentar en el desarrollo de la auditoría, va a tener una dirección y una supervisión permanente de ese proceso auditor. También le va a permitir seleccionar los miembros del equipo, los profesionales que van a participar, que sean competentes y que tengan
el conocimiento frente al proceso de auditoría y también facilita que se dé cumplimiento a lo planeado, que se dé cumplimiento frente al, digamos, al desarrollo del proceso auditor. Entonces, dentro de esta planeación vamos a considerar 9 aspectos importantes que hay que conocer y que hay que documentar en un proceso auditor. Entonces, el primero es conocer adecuadamente la empresa y el entorno. Vamos a tratar este primer aspecto seguidamente. Determinar también los objetivos de la auditoría, y en esos objetivos de la auditoría pues es importante conocer si es una auditoría externa, qué desea la empresa o qué desea la empresa evaluar frente a los procesos en la empresa específicamente. También es importante dentro de esta etapa de planeación conocer toda la normatividad aplicable tanto a la empresa como en el cumplimiento legal requerido en el caso de una auditoría tributaria. Entonces tenemos que conocer todo el marco legal frente a la responsabilidad que tiene la empresa de cumplir con los lineamientos. En esta etapa de planeación también es importante conocer si la empresa tiene atención a la ciudadanía, digamos, conocer ese tipo de quejas y denuncias que recibe la empresa, porque eso permite focalizar el proceso auditor. Y también atender requerimientos, aquí también entraría los requerimientos de la DIAN, si la empresa ha sido sancionada, si la empresa ha dado incumplimientos, por ejemplo, en el caso de las superintendencias para las empresas de servicios públicos, si hay algunos requerimientos de los entes de control, de las contralorías, o si hay requerimientos de la superintendencia dependiendo del sector donde esté la empresa. También en esta etapa de planeación, pues es muy importante conocer y evaluar el control interno que tiene la empresa. Lo que decíamos inicialmente, cómo son esas estrategias que tiene la empresa para cada proceso y procedimiento y cómo está manejando el control en cada uno de los procesos que desarrolla la empresa. ¿Para qué? Porque ya digamos, en los apartes que tuvimos, el control minimiza riesgos en una empresa. Entonces, hoy en día las auditorías están con un enfoque a evaluar controles y a evaluar riesgos en las empresas. ¿Por qué? Porque estos controles ayudarán para que se minimice el riesgo o para que también en la evaluación de controles establecer si es necesario reevaluar o potencializar un control. Es importante también conocer resultados de auditorías anteriores. Si hay una auditoría interna, entonces conocer los informes de la auditoría interna, conocer también los informes del revisor fiscal, porque le permiten al auditor focalizar el proceso auditor o determinar en cierto momento que si ya se evaluó ese proceso o ese procedimiento, pues no lo va a tomar en la auditoría que va a realizar. También es importante, como ya lo vimos, identificar y valorar los riesgos. Y en esta auditoría tributaria, pues es importante tener en cuenta esos riesgos, donde puede estar asociado a la decisión gerencial. Entonces, pues es importante que el profesional que va a hacer la auditoría también identifique esos riesgos. Habrán ciertos tipos de riesgos que después del descanso los vamos a ver. Y por último, pues formular una estrategia y un plan de auditoría y diseñar también esos procedimientos que va a desarrollar en la auditoría tributaria, como en nuestro caso. Bueno, son las 10 de la mañana, entonces vamos a tomar un merecido descanso. Entonces, dentro de la concepción del riesgo,
hay un riesgo de auditoría que está asociado ya al proceso de auditoría como tal y está referido a los procesos y procedimientos que selecciona el auditor en la etapa de planeación de la auditoría y también estará asociado a los procedimientos que ejecutan la etapa de ejecución de una auditoría. El riesgo inherente y el riesgo de control están asociados a la entidad como tal y vamos a detenernos un poquito en el riesgo inherente. Entonces, el riesgo inherente lo identifica la entidad en sus mapas de riesgos, hoy en día de obligación o de obligatorio cumplimiento en las entidades del sector público, donde todas tienen sus mapas de riesgos, y en las entidades del sector público-privado que se certifican en calidad también están obligadas a tener mapas de riesgos. Entonces, esos mapas de riesgos siempre tendrán la identificación del riesgo inherente, que es el que está asociado al proceso o al procedimiento que hace la entidad. Por eso los califica la entidad y estos riesgos están calificados en alto, riesgo o bajo. En algunos mapas de riesgos se identifican en colores, donde el riesgo bajo es verde, el riesgo medio es amarillo y el riesgo alto es rojo. En especial cuidado cuando hacemos auditoría es los riesgos que están calificados en rojo, porque si la entidad los identificó como riesgo inherente alto, es porque el control o es deficiente o no tiene control. Bien, entonces dentro de esta clasificación de riesgos también hay un riesgo de control. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los sistemas que tiene de control la entidad también tienen riesgos. ¿Y dónde está ese riesgo identificado? En que el control no es sistematizado, puede ser manual. También está identificado un riesgo asociado al control cuando el riesgo, cuando el control no se hace periódicamente, sino que se hace esporádicamente. Y también cuando tendrá un riesgo asociado al control, cuando el control no está documentado. Si no está en un manual o bien identificado y con un responsable, entonces también puede haber ese riesgo de control. Es necesario que las entidades o las empresas documenten los controles para poder minimizar este riesgo. Porque, ¿qué quiere decir cuando un control lo hace la persona y no es de obligatorio cumplimiento? Quiere decir que cuando la persona lo quiera hacer, pues aplicará ese control, pero cuando no desea hacerlo, no lo va a hacer. Entonces, de ahí la importancia de que todos los controles en una empresa estén documentados en sus manuales. Y como riesgo final será el riesgo de no detección. Ese riesgo de no detección está a cargo del auditor. Quiere decir que a pesar de haber tenido toda la información, no detectó, digamos, desviaciones que pudiera presentar la empresa o la información que le fue suministrada, no pudo identificar esos hallazgos y esas observaciones, a pesar de haber tenido la información, a pesar de haberla evaluado, pero siempre habrá ese riesgo de no detectarlo el auditor por varias circunstancias. Puede ser porque el auditor no tenía la experticia o la experiencia frente al proceso evaluado. Entonces, en ese caso debió de haber, digamos, requerido o haber buscado otro profesional que le complementara para efectos de hacer una evaluación efectiva al proceso o al, digamos, al procedimiento o a la información que tuvo a su cargo. Y al final, pues, ¿qué concluimos frente al riesgo de fraude o error? Que es la intención, y está asociada siempre a la intención que tenía, digamos, la persona que lo hizo, si es un fraude o es un error frente al incumplimiento de la normatividad. Y entonces, vamos a finalizar
esta asesoría con lo que es un plan de trabajo. Entonces, frente a los procedimientos de planeación tributaria lo veremos en la próxima clase y vamos a acercarnos a lo que es un plan de trabajo. Entonces, toda etapa de planeación de una auditoría terminará en un documento que se llama plan de trabajo. Bien, este documento, este formato, pues está en la plataforma, ya lo vamos a desarrollar en la forma práctica y vamos a ver el contenido de un plan de trabajo. Entonces, el plan de trabajo siempre va a tener unos objetivos. Estos objetivos siempre van a ser focalizados por el auditor. En razón, puede tener 3 razones para ser objetivos. 1, en el caso de una auditoría externa, puede ser atendiendo la solicitud del gerente o del representante legal o de la junta directiva, y estos objetivos irán relacionados con la solicitud o el contrato para lo cual, digamos, tiene un objetivo específico la auditoría. Los objetivos también pueden ir relacionados con el tipo de entidad que los va a realizar. Si es un ente de control, pues tendrá también sus objetivos en desarrollo de un cumplimiento legal y normativo que exige hacer esas auditorías. Está el caso de la DIAN, de las superintendencias, de las contralorías y demás entes de control. Y esos objetivos también pueden ir relacionados en el caso de auditorías especializadas. Voy a referirme en este caso. Por ejemplo, si la auditoría es a un área de sistemas, si la auditoría es, la empresa resulta que es de tipo ambiental, entonces se enfocará la auditoría en esos aspectos ambientales y digamos, misionales que tiene esa empresa. Si es una empresa que se dedica a los servicios, entonces irá enfocada a esa prestación del servicio y a esos resultados frente a las metas y cumplimientos de la empresa. Bien, entonces estos objetivos también irán relacionados digamos, con la clase de auditoría que vamos a realizar, determinando la prestación de servicios a la cual se dedica la empresa. Y también estarán relacionados con el tipo de auditoría. En el caso de una auditoría interna, estará relacionada con los procesos misionales y de acudir de manera inmediata en ciertos procesos y procedimientos. Y en el caso de la revisoría, pues estará enfocada a revisar en la parte financiera de la empresa para poder, digamos, con su firma refrendar que los documentos revisados sí dan cumplimiento a la realidad financiera de la empresa. El segundo aspecto de un plan de trabajo es el análisis en detalle del proceso o áreas a evaluar. En este conocimiento de la empresa ya vimos varias metodologías que podemos aplicar en el análisis en detalle del proceso o áreas a evaluar. Es aplicando técnicas como la del TASCOI, como un análisis financiero, como técnicas como la entrevista. Inclusive hay otra técnica de auditoría que es la observación. Esa técnica de observación también permite visualizar los procesos que se dan en la empresa y que son técnicas o herramientas de auditoría que le permiten conocer bien en detalle el proceso o las áreas que va a evaluar. Y la técnica del TASCOI, que también le permite conocer la empresa frente a cómo es la organización y cómo es el funcionamiento frente a ese cumplimiento normativo
que tiene esa empresa. También es importante destacar que en este análisis en detalle del proceso varias a evaluar, conocer los riesgos. Hay que identificar los riesgos asociados a la empresa y también los riesgos que pueden estar asociados a la auditoría o al auditor. También es importante identificar los controles. Recordemos que los controles, si están documentados, si hay un responsable, esos controles minimizarán la existencia de un riesgo de fraude o un riesgo de error. Entonces, en este segundo punto, también es importante identificar no solo los riesgos que están asociados al proceso que voy a evaluar, sino también identificar los controles que tiene implementado la empresa. En el punto 3 de necesidad de expertos en tecnología de la información, es importante detallar en el plan de trabajo si requerimos un experto para efectos de evaluar la información. Entonces, recordemos que todas las empresas tienen su información dispuesta en aplicativos o en sistemas que a veces es necesario especificar, digamos, la necesidad de un experto para manejar dicha información. En el cuarto punto de definir la estrategia de auditoría, es importante tener en cuenta que esta estrategia de auditoría tiene dos componentes. Uno, identificar las pruebas que voy a aplicar. En un plan de trabajo, en una auditoría, se pueden diferenciar dos pruebas, las pruebas sustantivas y las pruebas de controles. Entonces, las pruebas de controles hacen referencia a esa evaluación de los controles que ya he identificado en la etapa de planeación, que tiene la empresa ya documentados y que yo voy a evaluar en el proceso auditor. Recordemos que el plan de trabajo hace parte de la etapa de planeación de una auditoría donde yo voy a identificar qué es lo que voy a hacer en el desarrollo de la auditoría. Entonces, en esta estrategia yo debo decir qué pruebas voy a aplicar. Entonces, en auditoría existen dos pruebas, tanto las pruebas de controles como las pruebas sustantivas. En esta estrategia yo también tengo que identificar el tiempo que yo me voy a demorar haciendo dichas pruebas y qué documentos también voy a evaluar, o qué áreas o qué procesos voy a evaluar. Entonces, es necesario identificarlas dentro de esta estrategia. El quinto punto que tiene un plan de trabajo es definir el alcance de la auditoría. Dentro de ese alcance de la auditoría está enfocado a identificar los valores y los documentos que voy a evaluar en el desarrollo de la auditoría. En el ejercicio que ahorita les decía es definir cuántos contratos y cuáles contratos he seleccionado en la muestra. Siempre este alcance de la auditoría estará definido por una muestra de auditoría. Cuando la población es pequeña, puedo tomar el 100% de los registros, pero cuando las poblaciones son grandes, dice la norma internacional NIA 530, que debo hacer una selección de una muestra. Para la selección de una muestra se utilizan diferentes herramientas que hay en estadística, como el muestreo aleatorio simple, el muestreo por conglomerados, por grupos, para efectos de definir una muestra, digamos, objetiva en un proceso auditor. Y finalmente, todo plan de trabajo o toda auditoría tiene un cronograma de actividades. En este cronograma de actividades definimos el horizonte de la auditoría. Cuánto tiempo me voy a demorar en la etapa de planeación y qué actividades voy a hacer en la etapa de planeación, cuál es el tiempo requerido para la ejecución de la auditoría y cuál es el tiempo que voy a tomar para presentar los resultados en la empresa, quiénes son los interesados en conocer, digamos, el resultado o las conclusiones, los hallazgos y el concepto u opinión sobre unos estados financieros.
Entonces, el plan de trabajo siempre irá acompañado de un cronograma de actividades. Vamos a desarrollar seguidamente el taller que dejamos en la plataforma y vamos a atender todas las consultas sobre el tema. Si alguien tiene una consulta en estos momentos, con gusto la voy a atender. Bien, en un plan de trabajo, entonces también definimos los objetivos, definimos el análisis en detalle de la empresa auditada y definimos lo que son la participación de los especialistas de la tecnología de la información. Entonces, en el plan de trabajo también definimos lo relacionado con la estrategia de auditoría. ¿Qué es la estrategia de auditoría? Es identificar desde de la etapa de planeación cuáles pruebas voy a aplicar como auditor en el desarrollo de los procedimientos. Entonces vamos a detenernos en lo que es pruebas de control e identificar una prueba sustantiva. Las pruebas de control están relacionadas con la evaluación de los controles en una empresa o en una entidad. Estos controles ya están establecidos en la empresa. Lo que yo hago como auditor es evaluarlos. ¿Cómo se evalúa un control en una empresa? Se identifica, 1, si hay un responsable. 2, si está documentado en un manual o en un manual de procesos o de procedimientos. 3, la frecuencia con la cual se hace el control. Si el control se hace esporádico o realmente se hace mensual o se hace cada semestre según como lo tenga establecido la empresa. Entonces, estas pruebas de control irán enfocadas a identificar cómo está el control, cómo hace el control la empresa. Entonces, se tienen esas 3 características: que tenga un responsable, que esté documentado y la frecuencia con la cual se hace el control. Si el control está identificado y la entidad lo tiene documentado, se pueden hacer pruebas de controles. Por lo general, las auditorías de calidad están enfocadas a pruebas de controles. ¿Por qué? Porque las auditorías de calidad verifican que se esté cumpliendo la norma con la cual se certificó y que se estén cumpliendo con los formatos establecidos en los manuales. Por lo tanto, siempre una auditoría de calidad aplicará pruebas de controles. Si el formato se cumple, si el formato se está diligenciando, si realmente los controles que ha establecido la empresa se están cumpliendo. ¿Cuándo realizamos pruebas sustantivas? Cuando revisamos documentos, cuando revisamos información en los sistemas, cuando hacemos cruces de información entre varias dependencias, debemos aplicar pruebas sustantivas. La prueba sustantiva implica revisión de documentos, revisión de información, revisión de áreas que producen en un sistema de información. Entonces, esa es la diferencia entre la prueba de control y la prueba sustantiva. Si hay alguna pregunta hasta acá frente a la estrategia de la auditoría, con gusto la atiendo. Profe, qué pena. Lo que pasa es que me tocó ir a cerrar la puerta y no escuché la diferencia. Bien, ya la aclaro. Entonces, las pruebas de control siempre irán enfocadas a evaluar controles en la empresa. ¿Listo? Los controles los tiene identificados ya la entidad o la empresa. ¿Qué se hace en auditoría? Se evalúa el control. ¿Cómo se evalúa el control? Si tiene 3 características. 1, si está documentado. 2, si hay un responsable. Y 3, la frecuencia con la cual se hace el control. Entonces, si esos controles ya están identificados, de esa forma yo puedo aplicar pruebas de control. Voy a dar un ejemplo de prueba de control.
las conciliaciones bancarias. Las conciliaciones bancarias entonces tienen la entidad que se hace mensual, entonces en el año tendrán que haber 12 conciliaciones bancarias dependiendo pues del número de bancos. Si yo voy a verificar el control y verifico que solo hay 11 conciliaciones, quiere decir que un control no se hizo o se dejó de hacer o no se documentó. Entonces, esas pruebas de controles que hace el auditor es para verificar que esos controles que tiene establecido la empresa se estén realizando o no. Esa será una forma de hacer la estrategia de la auditoría. Pero también puedo aplicar pruebas sustantivas. Las pruebas sustantivas siempre están relacionadas con revisar información, revisar documentos o información en los sistemas de información o en áreas diferentes. Esa será una prueba sustantiva. No sé si de pronto así quedó claro frente a la estrategia de la auditoría. Sí, profe, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, en esta estrategia de la auditoría hay que identificar cuál control voy a evaluar. No es posible decir, voy a aplicar pruebas de controles, y si no identifica cuáles son los controles que voy a evaluar, entonces digamos, nos quedamos cortos frente a la estrategia de la auditoría. Yo tengo que decir cuáles controles voy a verificar en la auditoría. Y si voy a hacer pruebas sustantivas, también debo decir pruebas sustantivas o revisión de cuáles documentos voy a realizar en la empresa. Entonces, la prueba sustantiva y la prueba de control siempre tendrá que ir detallada en esta estrategia de la auditoría para decir cuáles procesos o áreas va a evaluar, cuáles transacciones escogió o cuáles documentos va a evaluar o cuáles sistemas de información va a evaluar. Profe, entonces en esa conciliación, en ese ejemplo de la conciliación, el de control es que deben de haber 12 conciliaciones en el mes, ¿sí? Sí, muy bien. Y en la sustancial, ¿cuál sería ahí la prueba? ¿Sería el extracto y la información de contable? Sí, la información perfecto. del sistema. Así es. Es verificar, digamos, la información que hay en esas conciliaciones con documentos. Entonces, ¿qué documento requiere? Requiere información del área de tesorería, requiere información contable, requiere los extractos bancarios y requiere, digamos, toda la información que se registra en el sistema contable. Listo, profe, gracias. Bueno, con gusto. La otra parte que tiene el plan de trabajo, digamos, el quinto punto es el alcance de la auditoría. Entonces, en ese alcance de la auditoría también debe ir relacionado con el objetivo general. Si yo dije que iba a evaluar los estados financieros de la empresa, entonces aquí, en esta parte del alcance, debo decir los estados financieros que va a evaluar. Si voy a hacer una muestra de las cuentas frente a los estados financieros que voy a evaluar de la empresa, entonces tengo que decir en este alcance cuáles cuentas seleccioné de esos estados financieros. Entonces, si siempre este alcance también irá respondiendo ese objetivo general. Entonces, aquí en estos estados, en el alcance, recordemos dentro de la teoría que dijimos que la auditoría trabaja con muestras y trabaja seleccionando cuentas y trabaja también seleccionando documentos o dependiendo del objetivo de la auditoría. Entonces, aquí cuando digo en el objetivo general voy a evaluar los estados financieros de la empresa a 31 de diciembre, entonces debo decir cuáles cuentas seleccioné de esos estados financieros para poder dar un dictamen sobre los mismos. Entonces, ya aquí sería más amplio y tendría que ir también en relación con los objetivos específicos. Si voy a evaluar, digamos que dentro de las cuentas yo seleccioné inventarios o existencia, entonces debo decir el valor de los inventarios, que son a 31 de diciembre también. ¿Y qué cuenta esos inventarios? Porque puede suceder que es una empresa, digamos, su tamaño es considerable,
Entonces, ¿qué en la selección de los inventarios, qué inventario seleccioné? Entonces, también lo debo decir acá, en esa selección de cuentas. Pero mire que cuando aquí digo si voy a evaluar inventarios, debe estar ese objetivo específico también acá. Entonces, si ya dije que iba a evaluar inventarios, debe estar también aquí. Si ya seleccioné la cuenta de los estados financieros y la cuenta sin inventarios, entonces, o existencias, entonces evaluaré inventarios. ¿Y cuáles inventarios voy a evaluar? A 31 de diciembre, porque debe ir siempre respondiendo al objetivo general. Entonces, si aquí lo dije en el objetivo específico, entonces también dirá en el alcance que voy a evaluar inventarios y debe estar el valor de los inventarios que voy a evaluar. Lo mismo para las otras cuentas por cobrar, cuentas Sí. por pagar, irían ahí en el general. Sí, sí voy a escoger pues este objetivo Menos general. Sí, también. O sea, todas las cuentas que selecciono si voy a evaluar los estados financieros. Pero resulta que el objetivo general mío es evaluar las ventas. Entonces yo en las ventas dije voy a evaluar las declaraciones de IVA. Entonces aquí en el alcance debo decir cuántas declaraciones de IVA, ¿cierto? Si yo en el objetivo específico dije que iba a evaluar las declaraciones de IVA, entonces yo aquí debo decir cuáles, porque ya dije en el objetivo específico y general que era el primer semestre del 2020. Entonces mire que aquí es diferente, ¿cierto? Cuando tomo este otro objetivo. Entonces yo ya dije que era el 2020, entonces debo tomar las declaraciones de IVA del primer semestre. ¿Cuánto fue el valor de esas declaraciones de IVA? ¿Sí? Entonces, dependiendo del objetivo, este alcance irá en coherencia o para responder esos objetivos, ese objetivo general y esos objetivos específicos. Si yo en la auditoría hice 3 objetivos específicos, aquí en el alcance deben estar los 3, respondiendo los 3 objetivos específicos. ¿Está quedando clara esa parte o hay alguna consulta? Con gusto la atiendo. Bien, y el punto 6 del plan de trabajo pues, es la costumbre adjuntar un cronograma de auditoría, pero también en otros procesos de auditoría se incorpora dentro del mismo plan de trabajo. Entonces simplemente es decir aquí cuánto tiempo, siempre el cronograma de un plan de trabajo de auditoría nos dirá cuál es el tiempo requerido para la etapa de planeación, cuánto es el tiempo requerido para la etapa de ejecución de la auditoría y cuál es el tiempo requerido para el informe. Perdón un momento. Listo. Siempre el cronograma estará relacionado con las 3 etapas que se llevan en un proceso de auditoría. El tiempo que se va a tomar en cada una de las etapas que son la planeación, la ejecución y el informe. A veces se desarrolla en el mismo plan de trabajo o lo usual también es presentarlo de pronto por lo extenso cuando es una auditoría de 5 o 6 meses, entonces, y son muchas las actividades que se van a desarrollar y muchos los procesos y procedimientos que se van a evaluar, entonces se presenta anexo al plan de trabajo. No sé si hay alguna otra consulta que pueda atender.